el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, que dio estos números, ¿no? Pero el dato principal es el 1,8% de crecimiento desestacionalizado en diciembre respecto al mes anterior. Entonces, lo que veníamos viendo con la actividad económica era esto. Ahora se los voy a explicar. Venía en 2025, desde enero, un serrucho, la actividad iba para arriba, en febrero, marzo para abajo, repuntando en abril, después un poquito para abajo en mayo, para abajo en junio, para abajo en julio, recuperando un poquito en agosto, un poquito más en septiembre, todo es estacionalizado, para abajo en octubre, para abajo en noviembre. Entonces, venía prácticamente en el mismo nivel de diciembre de 2024, fíjense la línea esta, estancada, ¿no? Y se había alejado de este techo que nosotros llamamos el techo del estancamiento, que es este corredor en el cual se mueve la Argentina. Si uno acá está del año 2021, pero si uno lo lleva al año 2011, uno tiene este corredor donde está el techo de actividad de toda la economía. El estimador mensual de actividad económica es una aproximación del PBI, es decir, de todas las actividades de la economía argentina, no solamente la industria, la construcción, el agro, la pesca, el sector público, el sector financiero, la minería, petróleo, gas, toda la actividad económica resumida en un indicador que se mide en el INDEC mensualmente, ¿no? Y es una aproximación de, mostremos por favor, porque esto es importante que se pueda entender, y es una aproximación del Producto Bruto Interno que se mide trimestralmente. Esto tiene la ventaja de que es una medición mensual. El Producto Bruto Interno, de nuevo, es todo lo que se produce en la economía a lo largo de un año y tienen mediciones trimestrales. Esto es algo que se aproxima a eso, pero tiene la virtud de que tiene mediciones mensuales. Entonces podemos reconstruir un poco la línea, el nivel de actividad, en este caso, es el desestacionalizado, es decir, respecto al mes anterior. Como respecto al mes anterior la actividad económica no la podemos medir de manera lisa y llana, porque no es lo mismo la actividad económica, por ejemplo, en marzo que en febrero. En febrero hay muchas actividades que bajan porque hacen paradas técnicas en la planta, porque cambia la configuración, porque hay mucho de vacaciones, lo mismo en enero. Entonces lo que se hace es un proceso de desestacionalización. Se le quita ese ruido de la diferencia entre un mes y el otro para poder hacer que todos los meses sean comparables. Y la comparación en general de la actividad económica, la que yo creo que es la más conveniente de todas para poder verlo, es bueno ver qué está pasando con la actividad económica en términos de nivel, es decir, cómo estamos en un momento dado, pero también en la evolución respecto al mes anterior. Entonces, lo que pasó con la actividad económica en la Argentina, ven que la actividad había tocado acá en junio de 2022 un techo, ¿no?, que justo no coincide con este techo del callejón del estancamiento, que llamo yo desde el año 2011. Es decir, hace 15 años que la Argentina viene rebotando en procesos de expansión con el techo, este que están viendo, máximo nivel de actividad de toda la economía, y el piso, este que están viendo, que se toca cuando se producen recesiones. Y como la economía argentina desde el 2011 ha tenido recesiones en 2012, en 2014, en 2016, en 2018, en 2019, ya iban 5, en 2020 obviamente por la pandemia, y empezó una recesión en 2023 que se profundizó en la primera parte de 2024. Estoy hablando en 15 años, 7 recesiones. Tremendo. 7 recesiones. Sí. Pocos países en el mundo en 15 años, 2011, tuvieron 7 recesiones. Es decir, casi uno cada 2 años. Es decir, la mitad del tiempo en recesión. Es decir, el proceso de expansión de la economía le seguía una recesión. Ya lo hemos explicado bastante, la maldición de los años impares en la época del kirchnerismo, expandías la economía en el año, la maldición de los años pares, perdón, expandías la economía en el año impar, que había elecciones, claro. Por ejemplo 2013, y al año siguiente que no había elecciones tenías que devaluar, se aceleraba la inflación, recesión, ajustabas, más ajustaba un poquito las tarifas y
y entonces recesión. Y 2015 de nuevo expandías, y el 2016 cuando llega Macri tiene que devaluar, de nuevo acomodar las tarifas y más, recesión. Y 2017 de nuevo expandías, bueno. Pongamos el gráfico porque quiero mostrar esto. Lo que quiero mostrar es que si uno ve la actividad económica en el 2023, que fue un caos, estamos hablando de una economía en el 2023 que se aceleraba la inflación al 200%, entonces ya se ve en el 2023 que la actividad económica, miren lo que hizo en algún momento, digamos, fue para abajo. Recuerden que aparte en agosto de 2023 Massa devaluó después del acuerdo con el FMI, después fue para arriba porque le dieron bomba para ver si llegaban a la elección, llegaron a agosto, después fue para abajo, ya empezó para abajo porque hubo una primera devaluación, ¿se acuerdan? Después de las PASO de agosto de 2023, y ahí la inflación se acelera al mes siguiente al 12%, 12% en un mes, la inflación, entonces la economía va para abajo, ¿ok? Llega Milei, acá en diciembre de 2023, pero se puede ver desde noviembre de 2023, devalúa en diciembre, entonces la economía efectivamente sigue para abajo. Y sigue para abajo y acelera la caída con esa devaluación porque el dólar se acomoda desde 350 a 800 en el oficial, más del 120%, y la inflación se acelera en diciembre 2023 al 25% en un mes. Sí. Entonces, y en enero al 20% en un mes. Entonces la economía cae fuertemente la primera parte de 2024, fíjense, y ya a partir de abril de 2024 empieza a recuperar. ¿Pero por qué empieza a recuperar? Bueno, porque la inflación empieza a bajar, los salarios y las jubilaciones después de la licuación terrible que tuvo en los primeros 3-4 meses de 2024, o 5 meses, si se toma diciembre de 2023 inclusive, empiezan a recuperar y empiezan a ganarle a la inflación, y hay un impulso muy fuerte del crédito que se duplica en términos reales. Y la economía recupera, fíjense que recupera junio, julio de 2024, sigue para arriba, y llega en febrero de 2025 como una especie de pico, ¿ok? O sea, toda esta recuperación tiene un pico, ¿ok? Pero desde febrero de 2025, fíjense que hizo un serrucho, bajó, subió, volvió a bajar, se recuperó, cayó octubre, noviembre, ¿ok? Síganme en esto. Entonces venía en un serrucho, venía estancada la economía. Ahora, fíjense que esta línea, la línea celeste, cuando uno mide el promedio de 2025 respecto al promedio de 2024, estás en otro nivel. Es decir, por eso la economía crece en promedio respecto al año anterior más del 4%. ¿Ok? ¿Pero por qué? Bueno, porque la historia era totalmente distinta. De nuevo, acá en el 2024, en el promedio, estuvo por debajo del 2023, pero la economía ya en la segunda mitad del 2023 venía para abajo y se profundizó. Y después en la segunda parte del 2024 recuperó. O sea que durante buena parte del 2025 la economía se quedó casi congelada en los mismos niveles de actividad de fines de 2024. Entonces, eso es la señal de alarma que muchos dicen, ojo, la economía, la inflación de nuevo tenés estos meses, inflación similar a la que tenías a principios de 2025, se te acelera a 2,8, 2,9, veremos ahora cuánto va febrero, si 2,5 o más cerca de 3, pero se te acelera de nuevo la inflación y la economía está estancada. Esa es un poco la narrativa. De nuevo, lo que hay que tener en cuenta es que estos datos vistos en el agregado me muestran, bueno, la economía creció como un agregado en el 2025. Sí, en realidad se mantuvo en un nivel más alto de lo que estaba en promedio en 2024. Lo pongo de otra manera. En 2024 la economía se derrumbó. Si producía o vendías 10, en algún momento, a finales de 2023, principio de 2024, en noviembre de 2023, fuiste produciendo 9, 8, 7, 6, 5. ¿Ok? En la segunda parte de 2024 empezaste a producir
5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que al final de 2024, principio de 2025, recuperaste, fíjense, acá casi el nivel que tenías, incluso estás por arriba un poco de cómo estabas acá en noviembre, ¿dónde está? Noviembre 2023. Y recuperaste incluso este pico, el de junio 2022. ¿No? Pero después seguiste produciendo 10, 8, 11, 10. ¿Se entiende? Te quedaste ahí. Te quedaste. Entonces decís, che, pero me quedé todo el año 2025 estancado. Sí, pero en un nivel más alto. Porque en el promedio de 2024, en algún momento estabas en 5, después recuperaste, en el promedio de 2024 estabas en 8, o en 6, o en 7. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Entonces, la pregunta acá era, che, pero se te estancó la economía en un nivel más alto. Se te estancó. Pero se te estancó porque no seguiste creciendo. Te quedaste en 10 como estabas en 10 cuando tocaste el pico en junio de 2022. Y obviamente en 2024 en un momento estuviste en 5 en el fondo del pozo. En el promedio de 2024 te dio 7. Esa es la primera cuestión. El dato de diciembre es un dato que rompe el techo del estancamiento. Fíjense el dato de diciembre. Es un dato muy bueno. Es un dato que sorprende porque da 1,8% desestacionalizado respecto a noviembre. Por primera vez rompe el techo del estancamiento, del callejón del estancamiento, esto que se llama. Hay que ver si se sostiene. Primera cuestión, ¿no? Es lo que tenemos que ver, no es un dato, vamos a ver cómo da febrero desestacionalizado, cómo da enero, febrero desestacionalizado, ¿no? Por ejemplo, las consultoras privadas que miden, por ejemplo, industria, viene para abajo y demás, pero hay que ver en el agregado cómo viene. La otra cuestión que a mí me parece muy relevante, y ya llegó Javier Timerman, gracias Javier por venir, ahora vamos a estar hablando un poquito de este y de otros temas. La segunda cuestión que me parece muy relevante es qué hay dentro de ese crecimiento. Y cuando uno mira los datos del INDEC, eso está clarísimo, ¿no? Porque cuando uno mira los datos del INDEC, ve más o menos lo que uno ya conoce. Fíjense, ¿no? A ver, tómame ahí, por favor. Lo que uno mira ahí es que en diciembre, respecto a diciembre de 2024, diciembre de 2025 respecto a diciembre de 2024, voló agricultura, ganadería, es decir, el agro voló 32% arriba. Y de hecho, esta niñita fue gran parte del crecimiento respecto a un año atrás. Voló el agro, después hay medidas, intermediación financiera, también crecimiento, minas y cantera, 9% de crecimiento respecto a un año atrás, electricidad, gas y agua, 10% respecto a un año atrás, es decir, volaron. Y pesca, que también, sobre todo en la segunda parte del año y en diciembre, 18% arriba que en diciembre de 2024. Los sectores que volaron. Ahora, los sectores que siguen abajo, fíjense abajo, acá estoy mostrando, por favor, los sectores que siguen abajo son industria manufacturera, para abajo, comercio minorista y mayorista, para abajo, y la construcción, que directamente está apenas 0,3 arriba de como estaba en diciembre de 2024. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero mostrar con esto, ahora sí lo saco, lo que quiero mostrar con esto es que tenés una economía que está clarísimo, es muy evidente, tiene sectores que te traccionan fuerte, el agro, la minería, energía, petróleo y gas, sector financiero, y hay algunas cuestiones de la medición del PBI que no me voy a meter en cuentas nacionales ahora, tema impuestos, que está en la medición del PBI, pero esos son los sectores que traccionan. Y tiene dos grandes sectores, uno que es la industria, que cae 3,5% en 2025, después de un derrumbe de casi 10% en 2024, es decir, la industria todavía no encuentra piso, sigue cayendo, se sigue ajustando respecto a los niveles que tenía en 2023, 2 años consecutivos, recesión total, por lo menos la mayoría de los sectores industriales, recesión total. Y tenés la construcción, que es un sector muy mano de obra intensiva, por ahora, vamos a ver, ahora sí siguen los chinos, innovando también en técnicas de construcción,
que se derrumbó en 2024 y que solo hizo piso en 2025, es decir, que dejó de caer en 2025, pero no recuperó ni siquiera una partecita de lo que perdió en 2024. Es decir, todavía no arrancó la construcción. Tenés parada la obra pública y no arrancó la construcción privada. Entonces, ese es el panorama en el cual en el agregado tenemos una economía que no es como la de Macri 2018-2019, donde claramente estaba una recesión. El PBI te cayó 3% promedio en cada uno de esos años. Derrumbe total, y por eso perdiste 250.000 puestos de trabajo asalariados privados registrados. Acá tenés una economía que tuvo una recesión típica, devaluación, aceleración inflacionaria, recesión, recuperación 2024, cayó 3% la economía, que se recuperó un poco más de 4% en el 2025, pero que fue totalmente dual, porque lo que te traccionó en 2025 son sectores que no te generan los puestos de trabajo de los sectores que están en una recesión total y que te están expulsando empleo. Y por eso el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, para medir los empleos asalariados privados registrados, tenemos en el sector privado registrado tenemos unos 192.000 puestos de trabajo menos en el sector privado asalariado registrado respecto a lo que era noviembre de 2023, con una preocupación, que es lo que yo marcaba, que el año pasado supuestamente creciste en el promedio, pero fíjense que te quedaste estancado. Ojo que desde septiembre hasta diciembre, o desde agosto hasta diciembre, destruiste 80.000 puestos de trabajo, porque habías caído fuerte en la primera parte de 2024, se habían destruido hasta 140.000 puestos de trabajo, asalariado privado registrado, se recuperaron 30.000 puestos de trabajo hasta febrero de 2025, después se estancó, se mantuvo ahí el nivel de empleo, y lo que mostramos el otro día, una caída del empleo en la segunda parte del año pasado muy, pero muy fuerte, en una economía que en el agregado me muestra crecimiento. Entonces, la cuestión está bien clara respecto, déjenme mostrarles este dato, fíjate ahí, mostrarlo, este dato, la caída fuerte del empleo, primera parte de 2024, la recuperación de 30.000 puestos de trabajo, el serrucho hasta mayo de 2025, y desde mayo de 2025 nuevamente la caída del empleo asalariado privado registrado para llegar a los 192.000 puestos de trabajo menos respecto a noviembre de 2023. Entonces, lo de arriba es el sector público, la motosierra, 80.000 puestos de trabajo menos. O sea que asalariado registrado total, público y privado, tenemos 270.000 puestos menos respecto a noviembre de 2023. Obviamente el que va a buscar un Cabify, un Uber, un Rappi o lo que fuera, tal vez son muchos que salen del sector privado, asalariado registrado, de la industria, de la construcción, pero también pueden ser que salen del sector público. Esa es otra discusión. O por ahí no salen, o por ahí el que sale del sector público y algunos de los que salen del sector privado no es que se van a Rappi, a Uber o a donde fuera de las aplicaciones, sino que se ponen un monotributista, un quit, porque hubo 140.000 monotributistas más, y se pone a importar producto y a venderlo por Amazon o por Mercado Libre. ¿Qué ha pasado? Pues se multiplicaron los quit importadores y no fueron solamente empresas, fueron también personas físicas a través del correo. El puerta a puerta. Entonces, para concluir, los datos del INDEC te muestran algo distinto a lo que hemos visto a los ciclos de expansión-recesión. Acá te muestra un ciclo donde el gobierno dice, miren, quiero enhebrar 2 años consecutivos de crecimiento, 2025-2026, y puede ocurrir esto. Es decir, con crecer un poquito ya vas a estar arriba del promedio de 2025, en 2026. Pero tenemos un problema grande respecto a la economía dual. Quienes crecen, viene una cosecha espectacular, con la lluvia, con la soja arriba de los $400. La de trigo fue, hablando de diciembre, la de trigo fue espectacular, lo vimos en los datos del balance cambiario, lo vemos ahora en el dato de
del 40% de crecimiento del agro respecto a en diciembre del 2025 respecto a diciembre de 2024. Cierro con esto, porque es muy bueno el informe que hizo Luis Campos justamente sobre el tema del empleo, ¿no? A ver, tómame ahí, lo muestro ahí. Dice, la relación entre actividad y empleo va a ser la variable a seguir de acá en más. En los últimos 2 años, los ganadores del modelo agro, minería y petróleo y actividad financiera volaron, pero en conjunto no crearon ningún puesto de trabajo formal nuevo. Y ahí se muestra, es muy interesante porque toma el EMAE, diciembre 2025, y lo compara con promedio 2023. Y fíjense que para el agro está 40% arriba de actividad. Pero el empleo en el agro está 1,9% nada más de crecimiento. Nada, muy poquito. En 2 años estamos hablando, ¿no? Minas y cantera está 16% arriba el EMAE, la actividad económica, respecto al promedio de 2023. Pero empleo está menos 3,3%. Minas y canteras, que es todo muy particular, digamos, porque el pico de crecimiento se da cuando se hace la ingeniería, la construcción, y después muy poco empleo. Intermediación financiera, estamos viendo un ajuste en los bancos brutal. Intermediación financiera, el EMAE, la actividad económica de los bancos, te muestra un crecimiento de 18,7%, fines 2025, promedio 2025, perdón, promedio 2023, pero ajustaron 2% el empleo. Estamos viendo la cantidad de bancos, creo que lo lideran. Después podemos hacer eso, Juan Pablo. Dale. Creo que el Macro y el Galicia lideran el cierre de sucursales, porque están viendo que la gente va cada vez menos a la sucursal y se maneja todo por las apps. Y después, fíjense, respecto a estos son los sectores que le va bien y el empleo para abajo, ¿no? No compensa. Y después, fíjense, a ver si lo tengo acá. No, lo tenía. Bueno, acá está. Ahora, a los que le va mal. Fíjense lo que va mal. Es una catástrofe. Digamos, la industria que está 8% abajo, el promedio de 2025 de la industria está 8% abajo respecto a el promedio de 2023. Vos decís 8%, no es nada. Esto es una proxy del PBI. La Argentina tuvo una caída del PBI del 10% solo 2 veces en las últimas 4 décadas, 5 décadas. En el 2002, después de la crisis de la convertibilidad, y en la pandemia, en 2020. Acá estamos hablando de la industria, está 8% abajo, está con una capacidad instalada mínima utilizada, ¿no? Y el empleo está a menos 3,2% en uno de los sectores más intensivos en empleo. Acá están los 65.000 puestos de trabajo menos de la industria. Y la construcción está casi 14% abajo respecto al promedio 2023, promedio 2025, promedio 2023, y el empleo está casi 18% abajo el promedio de 2023. Entonces, la construcción, el CIPA en blanco nos muestra que están también 65.000 puestos de trabajo menos respecto al promedio a noviembre de 2023. Pero hay mucho informal en la construcción, o sea, es mucho más la construcción. Como dice siempre cuando hablamos con el presidente de la Cámara de la Construcción. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos como economía. Eso es lo que tenemos como economía. Y yo creo que hay una discusión muy grande, más allá de la macro, que la macro es la coyuntura, aún estabilizando la macro, sino lo del mediano plazo respecto a la reconversión productiva. Si te dan los tiempos para seguir expulsando empleo en el sector industrial sin que te arranque la construcción y sosteniendo nivel de actividad en los sectores dinámicos, exportadores que ingresan en el RIGI. Entonces no. Veo esa secuencia muy complicada desde el punto de vista del empleo y bueno, son las advertencias de algunos economistas que dicen, bueno, no la agraves, no aceleres el proceso de apertura comercial o no te hagas el vivo demasiado festejando algunos cierres porque la situación, así como el año pasado, si se quiere, fue un año de transición porque muchos no sabían si iba a seguir Milei, no iba a seguir Milei. Cuando gana Milei empieza vía libre todo lo que no la ven, todos los que en la industria dicen y nosotros no tenemos nada que hacer acá. O nos ponemos a importar, o como le decía un presidente a
a algunos empresarios, ¿qué haces en ese sector? Vende todo y anda al campo. Entonces un presidente argentino a grandes empresarios. Los empresarios le veían, che, escuchame, yo hace 50 años que estoy con esto. Soy uno de los líderes del sector y vos me decís que no. No, sí, porque van a entrar las grandes multinacionales, vende todo, embolsá y anda a los lugares donde tienen futuro en la Argentina.